En una sociedad moderna, con un desarrollo industrial caracterizado por su alta tecnología, sobresale la importancia de las comunicaciones. A medida que la economía depende cada día más de la producción y el flujo de la información, los trabajadores y trabajadoras de la telefonía se hacen más necesarios en la reproducción de la vida social. Hoy, más que nunca, debido a la creciente intensidad de las comunicaciones, la organización sindical cumple una función más destacada. Parte imprescindible de nuestro desarrollo como organización tiene que ver con el conocimiento de nuestra historia. La continuidad de la conciencia de lo que hemos sido no está presente en lo que somos día a día. Por el contrario, el rápido desarrollo tecnológico produce continuamente discontinuidades, nos separa de nuestra historia anterior y provoca el olvido del pasado. Si bien nuestra identidad colectiva se transforma, es necesario mantener una conciencia activa de nuestro pasado, porque así mantenemos viva una línea organizativa de aprendizaje y fuerza. El olvido es un arma de los patronos, y cada patrono tiene como objetivo barrer de su unidad laboral cualquier resistencia de los trabajadores y de las trabajadoras. ¿Por qué? Porque al patrono le conviene comprarle la fuerza de trabajo a cada trabajador de forma individual. Así se le facilita imponerle a cada uno de ellos las condiciones de trabajo decididas por él, el sueldo decidido por él y las formas disciplinarias y de despido decididas por él. El patrono, como representación de una fuerza social, quiere negociar individualmente con sus trabajadores, pero lo que le conviene al patrono no le conviene a los trabajadores. Por esta razón, el colectivo de trabajadores y trabajadoras se organiza para vender su fuerza de trabajo de forma también social. Con su decisión de organizarse, el cuerpo laboral le enfrenta una fuerza social a la fuerza social del patrono. Este es el significado profundo de la negociación colectiva. Los trabajadores y trabajadoras utilizan su número, es decir, su fuerza, para negociar con el patrono, tanto su salario como sus condiciones de trabajo. Por esta razón, no debemos olvidar la larga y gloriosa historia de la vida sindical de las trabajadoras y trabajadores telefónicos. Nuestra vida organizada tiene más de medio siglo. Nació en el 1943, cuando la Federación Libre de Trabajadores, afiliada a la American Federation of Labor, organizó a los trabajadores telefónicos y logró negociar el primer convenio colectivo en la historia de la Compañía Telefónica de Puerto Rico. Ese primer convenio se firmó el 13 de septiembre de 1943. La Federación Libre representó a los trabajadores telefónicos durante 15 años y negoció 9 convenios colectivos. La situación cambió en el 1958, cuando la Packing House Workers of America logró derrotar a la Federación Libre de Trabajadores en unas elecciones de representación. En el transcurso de la siguiente década, la Packing House logró la negociación de 3 convenios. En 1968 se enfrentó a un reto de la Unión de Tronquistas y fueron derrotados en elecciones internas de representación. La victoria de los tronquistas sobre la Packing House se dio luego de un movimiento huelgario en respuesta al despido de 11 compañeros que trabajaban en la calle Loíza en Santurce. El reinado de los tronquistas, sin embargo, fue muy breve. La Unión negoció un solo convenio en 1968, con una duración de 3 años que finalizó
en el 1971. Durante la vigencia de ese convenio, surgieron cambios que transformaron la historia sindical de los telefónicos. Una operadora, Cruzita Colón, logró persuadir a un grupo de compañeras y compañeros de trabajo con el propósito de realizar un intento por organizar a las trabajadoras y los trabajadores telefónicos en una unión independiente. Este grupo se inspiró en el ejemplo de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, UTIER, y organizó el Comité Timón Pro Unión Independiente de Empleados Telefónicos, UIET. Fue un trabajo difícil. Los hombres y mujeres que integraron este comité tuvieron que peregrinar por los diferentes locales de la compañía, dispersos por la isla, en busca de apoyo para un nuevo proyecto sindical. Visitaron el área metropolitana y cada lugar de la isla donde se encontraba un taller de trabajo de la Telefónica. La tenacidad del esfuerzo recibió el premio de la victoria. El apoyo de la UTIER fue importante en este nuevo proyecto de organización. El Comité Timón Pro Unión Independiente de Empleados Telefónicos obtuvo, sin costo, una oficina en el segundo piso del edificio de la UTIER en la parada 15 de Santurce. El proyecto de construcción de una unión independiente ganó las elecciones de representación. En 1971 se eligió la primera junta directiva por un periodo de 2 años. Carlos Rivas salió electo presidente y Guillermo de la Paz fue electo vicepresidente. Otros representantes electos fueron Oscar Pintado, secretario, Raúl Guzmán, tesorero, y María Casado, secretaria de Finanzas. Tan pronto se recibió la certificación de la Junta Laboral de Relaciones del Trabajo de los Estados Unidos, comenzó la negociación del primer convenio de la UIET y la Puerto Rico Telephone Company. Apenas nacida, la nueva organización tuvo que demostrar su firmeza y su disposición de lucha ante el patrono. La negociación culminó el 14 de febrero de 1971, después de una huelga de 15 días. El primer local de nuestra unión, adquirido mediante alquiler, fue en la calle Miramar, esquina Ponce de León, en la parada 11. Posteriormente, las oficinas se localizaron en un lugar más espacioso, en el 1464 de la avenida Fernández Juncos, en Santurce. Más tarde, adquirimos nuestras oficinas actuales en la urbanización Las Lomas de Puerto Nuevo. En diciembre de 1972, la UIET celebró sus segundas elecciones internas. Carlos Rivas resultó electo otra vez al cargo de presidente. A la vicepresidencia fue electo Carlos Rodríguez, pero al cabo de varios meses renunció a su posición y la Junta nombró a Nelson Rivera, representante de Área Metro, para ocupar la posición vacante. La situación interna de la organización era tensa y el 18 de mayo de 1973, Nelson Rivera fue herido de bala por Carlos Rivas. Ante lo sucedido, la Junta decidió destituir a Carlos Rivas. María Casado fue nombrada para ocupar la presidencia. De esta forma, María Casado se convirtió en la primera mujer en presidir una unión en el movimiento obrero puertorriqueño en la época de la industrialización moderna, a partir de Operación Manos a la Obra. No obstante, Carlos Rivas recurrió a la Corte y el Tribunal Federal ordenó su reinstalación el 12 de septiembre de 1973. La victoria de Rivas fue efímera, ya que el 10 de septiembre de 1974 fue hallado culpable por el Tribunal Superior y condenado a cumplir
de 3 a 5 años de prisión. En una asamblea general celebrada el 18 de septiembre de 1974, Carlos Rivas fue destituido y Nelson Rivera fue nombrado presidente interino de la UIET. La turbulencia en el interior de la UIET durante 1974 coincidió con un acontecimiento muy destacado: la compra de la compañía telefónica por parte del gobierno de Puerto Rico. La industria quedó así transformada en otra corporación pública. Además de atender la turbulencia de estos largos meses, la UIET tuvo que enfrentarse a otro reto que amenazaba su existencia: la Unión de Tronquistas. El 29 de noviembre de 1974, radicó una solicitud de representación ante la Junta Nacional y Local de Relaciones del Trabajo. La radicación de esta solicitud desató una controversia sobre cuál organismo tenía la jurisdicción sobre la Puerto Rico Telephone Company. Mientras la controversia se desarrollaba, la UIET celebró elecciones internas en el mes de enero de 1975. En estas elecciones, José Juan Hernández fue electo presidente y Oscar Pintado fue electo vicepresidente. La nueva directiva tendría que enfrentar al reto de los tronquistas. El 20 de febrero de 1975, la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo decidió que no tenía jurisdicción sobre la Puerto Rico Telephone Company. La Unión de Tronquistas y la Safers International Union, que también había solicitado elecciones de representación, radicaron una petición de revisión ante la Junta Nacional en Washington, D.C. La petición fue desestimada el 24 de abril de 1975. Sin embargo, la amenaza tronquista no desapareció. En medio de una huelga decretada el 22 de abril de 1975, intervino la Unión de Tronquistas reclamando la representación de los trabajadores telefónicos y se celebraron elecciones el 22 y el 23 de mayo. La intervención de los tronquistas en medio de un conflicto huelgario fue rechazada de forma contundente por la matrícula de la UIET. De un total de 2.603 votos emitidos, la UIET obtuvo 2.323 votos. La organización tuvo que ser certificada el 8 de junio. La huelga terminó el 1 de agosto, cuando se firmó una estipulación dándole fin a un conflicto que había tenido 102 días de duración. Las negociaciones para un nuevo convenio comenzaron el 22 de agosto de 1975 y culminaron el 20 de julio del año siguiente con la firma del nuevo convenio que se extendería hasta el 19 de julio de 1979. El 10 de diciembre de 1976, José Juan Hernández renunció a la presidencia y su puesto fue ocupado interinamente por Oscar Pintado. José A. Morales, quien ocupaba el cargo de representante general, fue nombrado entonces vicepresidente. En febrero de 1977, durante los días 16, 17 y 18, se celebraron elecciones internas y resultó electo José Juan Hernández a la presidencia y Pura Fornés a la vicepresidencia. En junio del año siguiente, Hernández fue reelecto, esta vez con Gilberto Román como vicepresidente. Los retos a la UIET parecían no desaparecer en el panorama. El 18 de mayo de 1979, la UTICAP,
una unión dirigida por Carlos Rivas, quien había sido el primer presidente electo de la UIET, radicó petición para elecciones de representación. La acción del UTICAP retrasó el comienzo de las negociaciones del nuevo convenio debido a que el vigente vencía el 19 de julio. Las elecciones nunca se celebraron porque la petición de la unión dirigida por Rivas fue desestimada por la Junta de Relaciones del Trabajo el 12 de julio de 1979. Para atender el retraso en las negociaciones, se firmó una estipulación que extendió la vigencia del convenio existente hasta el 19 de noviembre. Las negociaciones comenzaron en el mes de agosto y terminaron el 28 de noviembre. La vigencia del nuevo convenio comenzó el 20 de noviembre de 1979 y se extendió hasta el 19 de noviembre de 1982. En el mes de febrero de 1980 se celebraron elecciones internas y fue electa otra vez en su totalidad la misma junta de directores anterior. Sin embargo, en el mes de febrero del año siguiente, un grupo autodenominado Comité de Rescate, dirigido por José Ruiz, derrotó en elecciones internas al grupo de José Juan Hernández. Del grupo derrotado, solo el vicepresidente, el representante de área de Ponce y el representante de área de Fajardo fueron reelectos. El grupo de José Ruiz pudo prevalecer también en las siguientes elecciones, celebradas el 1 y el 2 de marzo de 1982. No obstante, tuvo que enfrentarse a otros dos grupos que le disputaron su predominio. Uno de ellos estuvo encabezado por José Juan Hernández y el otro por José E. Rivera Negré. Las elecciones fueron supervisadas por el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos. El conteo de votos se llevó a cabo durante los días 3 y 4 de marzo en la Sala Santiago Iglesias Pantín del Departamento del Trabajo. Ejercieron su derecho al voto 2.679 empleados. José Ruiz obtuvo 45.7% de los votos y derrotó a sus oponentes. José Juan Hernández recibió el 39.3% de los votos emitidos y José E. Rivera el 15%. La nueva junta directiva de la UIET quedó compuesta por los candidatos que acompañaron a José Ruiz en la papeleta de votaciones, excepto el representante de área de Mayagüez, que pertenecía al grupo de Hernández. Es necesario recordar algunos cambios importantes que tendrían un impacto notable en la vida posterior de la Unión. En una asamblea general celebrada el mes de julio de 1981, la matrícula de la UIET aprobó enmiendas al reglamento y la constitución de la organización. A partir de las elecciones celebradas en marzo de 1982, las elecciones internas de la UIET se celebrarían con regularidad cada 2 años. Por consiguiente, hubo elecciones en 1984 y el grupo de José Juan Hernández regresó a la dirección de la UIET. La dirección encabezada por Hernández revalidó en las elecciones del 1986. La situación cambió en 1988 cuando fue electo Félix Negrón. A partir de las elecciones generales de 1988, con la reelección del gobernador Rafael Hernández Colón, se manifestó de forma más abierta y agresiva la tendencia neoliberal que venía haciendo avances decisivos en el mundo. El 28 de marzo de 1990, por medio del Comité de Organizaciones Sindicales, COS, se organizó un paro nacional
repudiando la propuesta del gobierno de privatizar la Telefónica. Tuvo un éxito rotundo. Alrededor de 100,000 trabajadores y trabajadoras le expresaron al gobierno de Hernández Colón su firme oposición a la venta de una corporación pública que fue considerada por la población como un patrimonio nacional. Surgió entonces la imagen de la vaca Fortunata, que caló en la imaginación del pueblo como una fuerza de resistencia. En el nuevo contexto neoliberal, con la primera amenaza explícita de privatización, se aprobaron enmiendas a la constitución de la organización y las elecciones internas serían otra vez cada 3 años. En 1992 fue reelecto el grupo dirigido por Félix Negrón, que volvió a salir airoso en las elecciones de 1995. El 30 de diciembre de 1993, con la fusión de la Autoridad de Comunicaciones con la Telefónica, los trabajadores de la Unión Independiente de la Autoridad de Comunicaciones pasaron a formar parte de la UIET. Sin embargo, Félix Negrón renunció en el 1996 y la presidencia de la UIET fue ocupada por el vicepresidente Alfonso Benítez. La Unión tuvo que enfrentar otra vez el reto de la privatización. Con la reelección del gobernador Pedro Rosselló a un segundo término, en noviembre de 1996, cobró nuevo vigor la oleada neoliberal. El gobierno de Rosselló había elaborado un programa que se recogía con una consigna muy representativa: que el mercado decida. Bajo esta consigna, que impulsaba un nuevo modelo económico neoliberal y privatizador, la UIET tuvo que enfrentar a un segundo y más tenaz empeño de vender la Telefónica a intereses privados extranjeros. Otra vez se puso en marcha un poderoso movimiento de oposición a la privatización. En una asamblea de delegados de las organizaciones sindicales convocada por el COS y celebrada a principios de agosto de 1997 en Loíza, se tomaron importantes decisiones que eventualmente desembocaron en la formación de un comité amplio de organizaciones sindicales y sociales, CAOS, dirigido por el presidente de la UIET, Alfonso Benítez. Este comité unitario del movimiento sindical y social comenzó de inmediato su trabajo de oposición a la venta de la Telefónica. Para movilizar al pueblo, los Telefónicos Unidos en una extraordinaria caravana recorrieron todo el territorio nacional. Durante la caravana se celebraron mítines, entrevistas de prensa y diálogo directo con la ciudadanía con el fin de orientar al pueblo sobre la importancia de retener para nuestro beneficio el patrimonio nacional que representaba la compañía telefónica. A eso le siguió la organización de un paro nacional, celebrado el 1 de octubre de 1997. La movilización fue impresionante. Más de 100,000 personas tomaron el puente Dos Hermanos, la avenida Fernández Juncos y Ponce de León, en una gigantesca y combativa marcha que desfiló por la parte sur y norte del Capitolio, con una militante y contundente expresión de repudio a la venta de la Telefónica. Sin embargo, en las elecciones internas de marzo de 1998, Alfonso Benítez fue derrotado por un estrecho margen y resultó electo José Juan Hernández a la presidencia de la UIET. Una vez derrotado, Alfonso Benítez abandonó la presidencia del CAOS y esta fue ocupada por Ana Cruz, quien presidía en aquel momento la IETEL. La lucha contra la privatización continuó. Los trabajadores de la UIET estuvieron dispuestos a lanzarse a la huelga en su oposición a la venta. El gobierno pensó que la resistencia de los trabajadores telefónicos
se difuminaría después de varios días de huelga. Se equivocó. La huelga comenzó el 18 de junio y duró hasta el 28 de julio de 1998. El pueblo se sumó a la lucha y los centros de trabajo de la Telefónica se transformaron en lugares de reunión y combate contra la venta. Los piquetes fueron masivos y combativos. La iniciativa popular se expresó de formas sorprendentes: boletines callejeros de apoyo a los telefónicos, aportaciones de diferentes formas, comida, dinero, agua, saludos con la bocina, música, etc. Con una combatividad popular creciente, el apoyo creció de manera extraordinaria. El movimiento obrero celebró una asamblea general de delegados en Carolina y aprobó un paro nacional contra la venta que se extendió 48 horas. El país se paralizó durante estos 2 días. La huelga del pueblo cobró forma. La isla entera parecía un hormiguero alborotado. Nunca antes en la historia de Puerto Rico una lucha sindical había tenido unas repercusiones tan amplias y un apoyo tan abarcador. Los patronos vieron con asombro el cierre durante estos 2 días de Plaza Las Américas y de otros importantes centros comerciales. La isla estaba detenida en un movimiento de oposición a la venta que la recorría por los 4 costados. Sin embargo, la venta no pudo ser detenida. Si bien el pueblo no fue derrotado en sus intensas movilizaciones, las divisiones en el liderato sindical del país hicieron posible la privatización de la Telefónica. En las elecciones de 2001, volvió a salir reelecto José Juan Hernández, pero renunció en el 2002 y fue sustituido por José Acosta, quien ocupó la presidencia hasta el 2003. Acosta fue destituido por una asamblea celebrada el domingo 30 de marzo de 2003 en la cancha Pepín Cestero de Bayamón. La asamblea eligió a Carlos Ramos a la presidencia. En las elecciones de 2007, Carlos Ramos volvió a ser electo a la máxima posición de la Unión. En la actualidad es el presidente de la UIED hasta las próximas elecciones de 2010. Como resultado de la venta de la Telefónica en 1998, los trabajadores y trabajadoras de la UIED han tenido que mantener su organización y su capacidad de lucha en el terreno del sector privado. La UIED nació en septiembre de 1971, cuando tomó posesión su primera junta directiva. La Telefónica era entonces una empresa privada. Fue en el 1974 que se transformó en una corporación pública. La importancia de nuestra unión se ve reflejada en sus conquistas. El principal logro es la seguridad de empleo, plasmada en la cláusula de patrono sucesor contenida en el convenio, que nos ha garantizado nuestro trabajo en todas las ocasiones en que la Telefónica ha sido vendida y adquirida por un nuevo patrono. También podemos destacar nuestro plan de beneficencia con su programa de ayuda para gastos de estudio, servicios legales, gastos de funeral para los familiares de los unionados, gastos de ayuda para vivienda, desastres naturales, desahucio por falta de pagos, un programa de ayuda para gastos médicos y para gastos de capacitación, entre otros. En la actualidad, el plan está sólido y cuenta con $2 millones. El plan médico es otra conquista histórica de la UIED. Ha logrado extensas protecciones a la salud, extendida a los trabajadores jubilados. Además, desde que la UIED fue escogida por nuestra matrícula como su representante, se han elevado los salarios de nuestras trabajadoras y trabajadores al nivel de los mejores entre las industrias de Puerto Rico.
A estas conquistas principales se le suma una larga lista de beneficios, procedimiento de quejas y agravios, traslados, vacaciones, etc. Nuestra matrícula sabe que la Unión representa todos estos logros de incalculable valor. La UIA tiene, por consiguiente, una amplia experiencia tanto en el sector público como en el sector privado, pero es fundamental para el mantenimiento de su cohesión y de su fuerza tener una conciencia histórica de los problemas y las dificultades que ha enfrentado durante su rica existencia. El peor enemigo de los trabajadores en su proceso de lucha, como dijéramos al comienzo, es el olvido y la apatía. Ambos producen la desmovilización y la desmoralización. El desconocimiento de la historia provoca más la repetición de los errores que la repetición de los aciertos. En momentos difíciles, de crisis económica y política como los que vivimos, la vida de la Unión se hace todavía más importante porque los patronos intentan eliminar hasta las conquistas laborales que tienen un carácter histórico. Solamente una organización poderosa y democrática, una unión de trabajadores y trabajadoras bien informada y con voluntad de lucha, puede evitar que los patronos impongan peores condiciones salariales y de trabajo. Es importante organizar tu voluntad en el cuerpo colectivo de la Unión para mantener con fuerzas tus derechos por medio de la negociación colectiva. Al acercarte a tu unión y ser parte de su historia, dejas de ser una individualidad aislada, sin defensa ante el patrono. Te transformas en una fuerza colectiva, con una voluntad de grupo, organizada democráticamente, con capacidad de resistencia ante la fuerza patronal. De esta manera, afirmas tus intereses y tu personalidad colectiva. Así es la UIED, compañera y compañero. Abre la fuerza de la unión en tu conciencia, enriquécete con su historia y hazla parte de tu vida.